Buen día. Hoy hablaremos en el segundo apartado algo denominado como joyas penales para tener en cuenta. Tenemos varios apartados o talantes, como lo hemos denominado. El primer talante es la inexequibilidad del artículo 370 de la Ley 599, el cual frente a la Corte Constitucional habría que revisar la sentencia C-248 de julio 5 del 2019, la cual dio un aporte de fondo, un giro trascendental relacionado con la propagación del virus de inmunodeficiencia humana VIH o hepatitis B, que es el VHB. De eso habría mucho que hablar, si de derechos, garantías, libertades se trata o igualdades. Habría que empezar por qué es la igualdad, la libertad y para quiénes. En fin, es un tema bastante complejo y no siempre de fácil comprensión. Tomaremos algunos apartados tanto de la sentencia como lo que ha salido en los medios por considerar vulneración del principio de igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, donde basaron la célebre sentencia, apoyados en el artículo 13 y 16 de la Carta, frente a lo cual la Corte Constitucional declara inexequible el artículo 370 de la Ley 599 del 2000, que como ustedes saben es el Código Penal colombiano, frente a lo cual cabe o surge la pregunta, ¿qué es en sí? ¿En qué consiste? ¿Y cuál es el alcance real o imaginario del libre desarrollo de la personalidad? Un algo hasta el momento un tanto incomprensible, como dijese un docente de la Universidad Alemana jesuita, de los postdoctorados en Insight y en Tratado de Teología, refiriéndose a la concienciación. ¿Quién puede hablar de conciencia si es un término desgastado y quemado que todo el mundo lo repite sin saber a ciencia cierta qué es en sí o cuál es el alcance? Y por ello él prefería hablar de transformación, de conciencia, de transformación de moral, de religión, de psiquis, de múltiples factores, que es lo que trae en su texto, si no recuerdo mal, en el capítulo 5, perdón, lo propio surgiría de allí. ¿Qué es realmente libre desarrollo que aún no se logra comprender? ¿Cómo es que se aborda el libre desarrollo? ¿Desde qué óptica, desde qué mirada, frente a quién o de cara a quién o para quién el libre desarrollo en sí? Ante la perspectiva infectada por el VIH o el VHBB, no podía donar sangre, como es sabido, semen, órganos o componentes anatómicos. Y con el fallo, la respuesta es y ahora sí. El problema es ¿y a qué precio? O frente al libre desarrollo de quién en concreto. Porque la verdad es que la igualdad en cuanto tal resulta casi un imaginario o un sofisma imposible de materializar. Ahora, si por el principio de igualdad y libre desarrollo
Preguntaremos de qué o frente a qué, y al igual de los otros y el libre desarrollo de los otros, ¿en qué queda? ¿Cómo sería tratado o cómo podría ser comprendido? La cuestión es, ¿cuál fue el termómetro, por así llamarlo, de medición, para que la norma acusada no lograra superar el test estricto de igualdad? ¿Igualdad con relación a qué? Eso falta explicarlo porque los términos a veces son muy bonitos. Máxime como cuando se refieren desde otras ópticas en las diferentes escuelas. Si partimos que el padre de la educación mecanicista lineal fue Descartes, y aquí solamente repetimos el término por lo adornado que pueda resultar, no deja de ser complicado su trasfondo, cuando no podemos abordar el contexto epistémico-filosófico del mismo de cara a la comunidad o a la sociedad como tal. Dejémoslo allí, el resto que sea de reflexión, no de concientizar, sino de concienciar. Hoy hablamos de una concienciación, no de quién grite más, no de quién hable más, sino de cómo abordar un fenómeno que ataña la existencia y razón de ser de la humanidad. En un segundo talante, tenemos la pregunta, ¿acaso un tratamiento diferenciador? Pues mírese que al tribunal, en referencia, censuró la constitucionalidad del tratamiento diferenciador de la norma frente al VIH y el VHV de cara a otras infecciones de transmisión sexual, como virus de hepatitis C, los cuales, pese a su peligrosidad y alto riesgo de transmisión, gozan de tratamiento injustificadamente privilegiado, con penas inferiores a las que prevé la norma demandada. ¿Acaso se busca un pueblo en el que todos sean portadores del VIH y el VHV para que haya igualdad y libre desarrollo? ¿Se trata de someter unos a otros? Y si ello es así, ¿en qué consiste la igualdad y cuál el libre desarrollo o para quiénes? Gracias a la referida sentencia, siempre existirá un grupo marginado, al no ser que la sociedad entera sea portadora de lo que se pretende. ¿O acaso se busca que toda la sociedad sea enferma como tal para que logre su igualdad? Con ello, en pocos días la comunidad sería igual y apuntará a su extensión o fenecimiento, solo que sigue la pregunta, ¿igual a qué? En términos reales, ¿cuál su referente? ¡Qué maravilla! Obsérvese que la norma no es necesaria, puesto que los bancos y entidades receptores de sustancias y materiales biológicos están sometidos a estricta regulación legal que permite detectar en ellas la eventual presencia de tales infecciones y muchas otras, como lo afirma el magistrado ponente, la magistrada Cristina Pardo. ¿Y el resto qué? Es decir, que hay libertad plena para infectar a cuanto humano se pueda por cualquier medio, ¿acaso con el propósito de extinguir al presunto humano?
Y hablo de presunto humano por cuanto, como suelo referirlo en múltiples espacios, me encantaría conocer al humano, solo que en cuanto me aproximo más a este, me convenzo más de presunto humano en ausencia del real humano. Y es que si el humano existiese, no existirían tantos desórdenes, discordias, intrigas, guerras, en fin, ventas todo esto que pulula en el quehacer diario cotidiano de ese presunto humano. Dado que éste no puede, con su naturaleza, existencia ni razón de ser. ¿Acaso no es la aproximación de un gran paso hacia la extinción de la especie humana como tal, por falta de protección y preservación de esta? ¿Y qué sabemos realmente del humano? Con todo, la Corte Constitucional en sentencia C-248 de junio 5 del 19 se pronunció frente a un lindo país de las maravillas que nos ha correspondido y que no siempre logramos preservar, salvaguardar o salvar, y que al parecer cada vez hundimos más sin razón alguna. En el tercer talante encontramos otro elemento bien importante referente a que los jueces deben consultar previamente los antecedentes disciplinarios de los litigantes y por eso debemos conocerlo en atención a la circular del 19 de julio del 2019 del Consejo Superior de la Judicatura. Ello se encuentra igualmente en el artículo 39 de la Ley 1123 del 2007, que fue modificada en cuanto tenía que ver con la conducta y la existencia de antecedentes disciplinarios. Desde allí podemos abordar algunos ítems consistentes en sanción y multa a los litigantes por asumir actitud dilatoria en un incidente de reparación. Es parte que encontramos ajustado, por cuanto es verdad que a veces por dilación u omisión no se indaga, no se investiga y los procesos y las investigaciones mueren sin ser atendidas o acariciadas oportunamente, como en efecto ha sucedido. Sancionan y multan a litigante por asumir una actitud dilatoria en un incidente de reparación. Los nombres ustedes los conocen y demás, pero está bien que se le ponga orden y direccionamiento a estas cosas. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sentencia en la que se multa con 3 salarios mínimos legales y se sanciona por 2 meses el ejercicio de la profesión de un abogado por atentar contra la recta y cumplida administración de la justicia y los fines esenciales del Estado. Qué bueno sería que siempre se funcionara y marchara en torno a, y como dijera alguien en alguna parte del globo, señor funcionario, funcione, el tinto espera y el ciudadano desespera y necesita de nuestra atención. Esta falta disciplinaria
la contemplan los numerales 8 y 13 del artículo 33 de la referida ley, la 1123 de enero 22 de 2007, que, como es sabido, refiere el Código Disciplinario del Abogado. Allí afirma la providencia que se constató el abuso de las vías de derecho por parte del litigante, por lo que se suspende a un abogado por no impulsar el proceso ejecutivo durante 2 años. El control disciplinario por mandato constitucional se ejerce frente a la conducta profesional del jurista. El objetivo primordial, como es sabido, refiere el cumplimiento efectivo de su misión, cual es defender los intereses de la colectividad y particulares mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión, ello entre comillas. Y agrega: se comprobó la actitud dilatoria dentro del trámite incidental de reparación integral adelantado en el proceso penal contra su cliente, investigado por el injusto de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico o parte ilegal de armas de fuego o municiones y cohecho por dar u ofrecer. El abogado, en desarrollo del proceso, solicita aplazamiento y no comparece a la audiencia por causa justificada, mas en el caso concreto, ese derecho se utilizó con extralimitación, lo que llevó a la materialización de la demora manifiesta de dicho trámite, por ende, a turbar la prestación del servicio público de la justicia. El investigado omitió deliberadamente, dice la Corte, para demostrar más la diligencia, informar la Unidad de Registro Nacional de Abogados su cambio de domicilio como litigante, según lo narra el magistrado ponente Pedro Alonso Sanabria en sentencia 2015-0202-401 de junio 6 del 2019. Esto para que seamos celosos en el ejercicio de la profesión. En cuarto talante, no se configura ira o intenso dolor si el agente desvirtúa la actuación que lo condujo a realizar el injusto. Mire la joyita ahora. Si el agente en su relato desvirtúa la presencia de un comportamiento grave o injusto que lo condujo a realizar la conducta punible, no se configura la ira ni el intenso dolor. Eso manifestó la Sala en fallo del 9 de julio del 2019. Lógicamente, la Sala Penal. Dice la Corte que, basado en el artículo 57 de la Ley 599 de 2000, en comillas, la ira y el intenso dolor es una figura que mitiga la sanción punitiva referida esencialmente a delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, comillas, y agrega que este hecho se lleva a cabo en un estado de emoción violenta provocada por la conducta de la víctima, comillas. Es lo que ha referido la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en sentencia SP 3462-019 de febrero 13 del 19. Ello obedece a la condición subjetiva emocional que consecuentemente da lugar a la responsabilidad penal atenuada, señala la providencia. En atención al fallo de la Honorable Corte Suprema de Justicia,
Surge la pregunta, ¿cuál es el requisito entonces para que se configure la atenuación del injusto por ira e intenso dolor? La sala penal afirma que, comillas, el privilegio emocional subjetivo de esa causal paliativa exige para su reconocimiento que al momento de la realización de la conducta se proceda en estado de ira o intenso dolor determinado por comportamiento ajeno, grave e injusto. Y como ahora está de moda que siempre se acude a estas alteraciones psíquico-emotivas, entonces se habrá logrado un buen espacio para ello. El postulado normativo de la figura consiste en probar plenamente la existencia del comportamiento con las connotaciones indicadas. Esto es del tercero contra quien reacciona emocionalmente. Pues basta con que se pruebe la emoción o la emotividad para la justificación. Es necesario el nexo de causalidad entre el estado psíquico y ser aquella su causa, la que a su vez debe tener la virtualidad de desencadenarlo. Si bien no exige simultaneidad o concomitancia, se me ha trabado la lengua, en la relación es forzoso que el sujeto obre bajo los efectos de un raptus emotivo para justificarlo. Es bien interesante. Y entonces vendría una pregunta. ¿El intento de suicidio no premeditado posibilita negar pasión de invalidez? Así la ira atenuante en relación con lo plasmado tiene arraigo en circunstancias de objetiva verificación, típica manifestación o directa del derecho penal alemán traído por Claus-Roxin, pues no se trata de hacer sustentable la disminución a partir de personalismos, sentimientos o favorecer temporalmente los impulsos o que estos sean impulsivos, iracundos, irascibles, irritables, coléricos, ni proporcionar extensiones genéricas a otros estados anímicos. Se busca reconocer la presencia de situaciones humanas que implican la disminución de la capacidad intelectual y volitiva del agravio provocado por la ofensa, sin que ello implique la pérdida absoluta de dichas facultades que corresponden a estados de inimputabilidad penal. Pues así lo ha referido la Honorable Corte Suprema en sentencia SP 346 del 2019, de febrero 13 del 2019, por el magistrado ponente Luis Guillermo Salazar Otero. Y pasamos a un quinto talante. De cara a la pregunta, si la embriaguez es suficiente para difundir existencia de trastorno mental transitorio. La respuesta directa sería no. La Corte Suprema de Justicia en sentencia SP 0702 o 070 del 2019, de marzo 4 del 19, por la magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, es lo que avala. El estado de embriaguez no es suficiente para pregonar existencia de trastorno mental transitorio. Sin embargo, a ello se viene acudiendo. En desarrollo del principio de libre valoración de la prueba, el juez puede apartarse de fundamentos técnicos y prácticos del dictamen pericial. Es lo que ha referido la Honorable Corte.
El objeto de la apreciación no es la conclusión del perito, sino el proceso técnico o científico que lo condujo a presentarlas. Óigase bien, ilustres peritos. El trastorno mental, artículo 33 de la 599, es concepto de la naturaleza jurídica y el juicio le corresponde realizarlo al juez, que es quien está facultado para llevar a cabo la estimación psíquico-normativa del fenómeno como tal. Casación que fue interpuesta por el condenado por homicidio agravado, que pretendía encasillar su comportamiento en la causal de inimputabilidad. Y el máximo tribunal de justicia dejó claro que, comillas, la embriaguez clínica aguda en el sujeto activo de la conducta no es suficiente para pregonar la existencia de trastorno mental transitorio. Claridad absoluta. La noción jurídica del trastorno mental exige que se acredite la reacción vivencial inusitada, o sea, insólita o inusual, anormal y pasajera, que no implique la base patológica, que altere los planos cognitivos y volitivos del individuo, generándosele incapacidad de comprensión o al comprender la ilicitud del acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión, que originen, o más bien que se origine o su génesis se encuentre en factores exógenos o endógenos determinados, para mayor precisión. Frente al caso, la inimputabilidad es categoría jurídica que le corresponde determinarla exclusivamente, como es sabido, al funcionario judicial y no a los peritos traídos al juicio por las partes. Así lo ha ratificado la Honorable Corte en sentencia mencionada con antelación. En cuanto al sexto talante, que lo hemos titulado Hablemos del homicidio involuntario en accidente de tránsito. El homicidio involuntario en accidente de tránsito lo tipifica, como es sabido, la 599 del 2000, bajo la túnica de homicidio culposo, en cuanto que es la acción que sin quererla sucede con consecuencias penales funestas o gravísimas o trascendentales. Recuérdese el caso de San Gil Santander del 2016, donde X conductor de volqueta se quedó sin frenos y atropelló a la multitud de personas que encontró, dejando como consecuencia 5 viudas. El hecho claramente genera una conducta culposa. El conductor, sin quererlo, asesina a otros. La gravedad radica en que el implicado debió prevenir el hecho al realizar el mantenimiento periódico de los frenos, cosa que no lo hizo. Por ello, la Fiscalía le imputa varios injustos. Conducta punible en el homicidio involuntario u homicidio culposo. En reiterada jurisprudencia de la Honorable Corte, así como el concepto de múltiples penalistas, se refiere o han hecho referencia a estos injustos en accidente de tránsito, donde siempre se toca las lesiones personales. Recuerdes el caso Bucaramanga de
2017, de febrero tal vez, donde el conductor X del automóvil hizo caso omiso a la señal de parte de los agentes de policía que realizaban el respectivo retén. El conductor se da a la huida y en el camino accidenta a dos motociclistas. Uno de ellos resulta con graves lesiones en su cuerpo. En este caso, el conductor del vehículo paga por huir del retén de policía y paga por la conducta culposa, que da pena de 32 meses o de 32 a 180 meses, menos la conducta dolosa 22. Aquí pues ustedes saben y conocen y habría que revisar nuevamente las clases de homicidio y un caso muy particular que es el de fuerza mayor y caso fortuito, donde hay y no hay indemnización. Para ello, pues les refiero el documento que la mayoría conocen, que es Teoría Pura del Delito, donde se hace un abordaje desde el contexto epistémico, filosófico, penalístico de quién les habla, y allí en capítulo tercero, si no recuerdo mal, página 100 en algunas ediciones y 100 en otras, se puntualiza la diferencia y el confusionismo que se ha generado de cara a la fuerza mayor y el caso fortuito. En cuanto a otro talante o apartado que sería para el caso del séptimo, referimos el homicidio involuntario en accidentes de tránsito, que genera impunidad. Al tenor de lo dispuesto en el dispositivo 23 y 109, refiere la pena de 32 meses. Es importante señalar que el implicado no necesariamente irá a la cárcel. Mírese que los dos casos en cuestión y la buena defensa, los dos implicados pagan la pena en casa. Ahora, otra salida es que el implicado y la víctima establecen por mutuo acuerdo la indemnización. Se da siempre que haya mutuo acuerdo, como es sabido. De lo contrario, la ley es benigna en beneficiar al victimario, pues el conductor que comete el accidente, luego la víctima no puede solicitar cifras económicamente altas, prácticamente, o como si ya estuviesen predeterminadas. Si el conductor también se va o se ve afectado por el accidente o un familiar que lo acompañaba, la ley le concede el principio de oportunidad. Quiere decir que la vida le hizo pagar por el accidente. Por lo tanto, la justicia lo exime de toda culpabilidad. Ello lo debe determinar el juez y la fiscalía con las pruebas recaudadas, como igualmente es sabido. Ahora, en cuanto al octavo talante, pues habría mucho de qué hablar. Si partimos de la pregunta de cuál es la responsabilidad en caso de incapacidad o muerte del aprendiz, pues una cosa son las referencias a nivel de empresas normales, aprendices SENA, A, B y Z, y otras bien diferentes con relación a los aprendices en materia de conducción, donde no existen los mismos contratos, los mismos seguros y demás. Esto tiene también bastante de dónde cortar. Miremos en noveno talante, un caso ya más concreto, frente a las escuelas de conducción, que alguien indagaba o preguntaba, perdón, qué sucedía frente a ello. No todas cumplen lo reglamentario.
empezando por el material didáctico exigido en los vehículos y las tarjetas de control presentadas, las cuales no dejan de ser algunas o en gran mayoría irregulares o presentan ciertas o determinadas irregularidades. Los profesores de las escuelas de conducción deben estar certificados, cosa que no siempre ocurre. Poseer una pista para aprender, curso técnico presencial y mínimo 20 horas de práctica son algunas de las exigencias básicas o mínimas, como ustedes saben. La Superintendencia de Puertos y Transportes sancionó a 97 centros de enseñanza automovilística, encontrando que el 15% de las escuelas de conducción del país, por incumplimiento de las normas en la prestación del servicio, un poquito irresponsables, o hay cierta irresponsabilidad frente a ello. Es decir, que muchas de ellas no poseen licencia de funcionamiento vigente, ni póliza de responsabilidad civil extracontractual, ni certificado de conformidad del servicio que evalúa la calidad. Algunas falencias que encontró la entidad y que perjudican directamente a la ciudadanía, sin duda alguna. Y ahí se hacía una pregunta frente a cuáles son los errores frecuentes durante las prácticas de la conducción. Al respecto, se encuentra literatura referente a que en el proceso de aprendizaje de la conducción, durante las clases prácticas, se requiere una puesta a prueba frente a lo que supone y significa conducir un turismo por vía pública, y que de por sí la actividad no deja de ser peligrosa, pues de hecho y por su esencia y naturaleza lo es. Los errores que cometen los discentes o aprendices al principio son múltiples, quienes con paciencia del profesor o instructor poco a poco hace que las mismas sean superadas. Si el discente no sabe cómo actuar o realizar una maniobra o corregirla cuando ésta es incorrecta y el profesor no lo corrige en forma adecuada, pues se van a generar vacíos o ciertos giros o mañas, si se quiere. Si no se dispone de retrovisores para controlar distancias, dirección de vehículo y vigilar el entorno, lo cual es esencial. Lo demás lo conoce todo PJ vial. ¿Cómo son quienes en el momento me escuchan? Frente a quien recae la responsabilidad civil por conducción de vehículo, pues también es conocido en atención a la Corte Suprema de Justicia Sala Penal. Hay múltiples sentencias que ustedes conocen. Está la 7462 del 2016 de julio 8. Las implicaciones que trae y que se equiparan al guardián del bien. La Sala Penal de la Honorable Corte Suprema, en el medio fallo, negó declarar como tercero civilmente responsable a una compañía leasing por el accidente de tránsito ocasionado con vehículo objeto de contrato de arrendamiento financiero. Pues ustedes saben todos los mecanismos que ello implica. Agrega la Corte allí, o la Sala advierte que en puntos de responsabilidad civil por accidentes peligrosos, en atención al artículo 2356 del Código Civil, a la cual se ajusta la conducción de vehículos, recae sobre quien al momento de ocurrir el daño tiene la conducción de guardián del bien, es decir, quien hace de garante en términos actuales, calidad que se predica
de la persona natural o jurídica, sea o no dueño del rodante. Tiene potestad, uso, mando, control o aprovechamiento efectivo del instrumento generador del daño mediante el cual se realiza la actividad peligrosa, y de ahí su derivación. La compañía, si bien ostenta la propiedad del automotor, no es su poseedor. En consecuencia, se desprendió por completo de su explotación, de su mantenimiento y administración, y es ello lo que lo exonera de la responsabilidad. Así que la compañía de financiamiento adquiere y conserva la propiedad del bien o del rodante para el caso, y a su vez cede el uso y goce al cliente, y es lo que lo libera de lo que éste pueda generar. Ahora, aquí se habla de presunción. En atención al pronunciamiento, la guarda, poder de mando de la cosa, que se materializa tanto de la capacidad de dirección, manejo y control, como si de ella se obtuviese lucro o provecho económico, pues pueda que éste sea material o jurídico, sin que resulte relevante si es o no propietario del bien frente al que aquella se ejerce. Es la guarda de la guarda compartida, si se quiere. Para demostrar la responsabilidad patrimonial del tercero, es necesario probar tres aspectos. De una parte, el daño, la relación causal entre este y la actividad peligrosa desarrollada. Tercero, la conducción de guardián de la actividad o custodio del instrumento con el cual se realizó. Al respecto, la Corte resalta, por vía jurisprudencial y para el caso de la Sala Civil, que la figura de guardián de la actividad peligrosa y la consecuente responsabilidad de ella emerge por vía de presunción, por cuanto que ésta se presume en principio en el propietario de la cosa con las cuales se despliega el accionar o la conducta, aunque esta presunción admite prueba en contrario. Así que la responsabilidad del dueño por hecho de la cosa inanimadas proviene de la calidad de guardián, o sea, el garante que de ella supone tener. Presunción que puede destruirse si demuestra que transfirió a la otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un justo título o un título jurídico, como el caso que referíamos con antelación de cara al leasing, o que fue despojado involuntariamente de esta, como es el caso de hurto. Así lo ha acuñado la Honorable Corte en sentencia SP 7462 del 19 de julio 8 del 2016. Espero haberles dado algún aporte frente al particular y en una próxima ocasión nos veremos con otras joyas o perlas de cara o frente al contexto penal. Muchas gracias.